Muy buenos días, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio de las noticias, pendientes de la actualidad de las últimas horas, mirando, por supuesto, a lo que sucede en Oriente Medio, pendientes del intento de asesinato al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la respuesta por parte de Rusia, ojo, reforzando ya la seguridad de Vladimir Putin, y pendientes también de la OTAN, de la posible adhesión de Ucrania, que sigue dando pasos hacia adelante. Muy pendientes de todas estas cuestiones, empezamos poniendo el foco en Hamás. Dice que continúa con las negociaciones para un alto el fuego en Gaza, pese a los últimos ataques israelíes que han acabado con uno de sus jefes militares. El movimiento de resistencia islamista ha negado que se esté retirando de esas conversaciones, pese a los ataques aéreos israelíes que tuvieron como objetivo al principal comandante del grupo militante palestino. Según Financial Times, ha sido uno de los funcionarios con sede en Doha quien ha negado los informes de que Hamás estaba suspendiendo las negociaciones con Estados Unidos, Egipto y Qatar. Señalaba que eran infundados a pesar de lo que ha calificado de masacre cometida por Israel un día antes en el sur de Gaza. Los ataques israelíes contra un complejo militar cerca de la ciudad de Khan Yunis tuvieron como blanco a Mohammad Deif, el jefe militar de Hamás, junto con otro alto comandante militante, Rafah Salamé. Las autoridades sanitarias del enclave controlado por Hamás dijeron que más de 90 personas murieron y unas 300 resultaron heridas en los ataques de este sábado, entre ellas mujeres, niños y personal médico. Mirando también a Irán, les contamos que la Unión Europea ha ampliado durante un año las sanciones contra Irán por apoyar a Rusia, así como por la supuesta desestabilización de Teherán en Oriente Medio y la región del Mar Rojo. Así se afirma en un comunicado del Consejo de la Unión Europea. Precisamente dicen que el Consejo de la Unión Europea ha prorrogado hasta el 27 de julio de 2025 las sanciones contra Irán por apoyar a Rusia como parte de la operación militar especial llevada a cabo en Ucrania y por apoyar a grupos y formaciones armadas en Oriente Medio y la región del Mar Rojo, es lo que señala el documento. Añaden que actualmente las sanciones se aplican a 12 personas y 9 organizaciones y que se van a renovar anualmente. Es lo que indica el Consejo de la Unión Europea. Estas restricciones incluyen la prohibición de entrada de individuos, el bloqueo de activos financieros en jurisdicciones europeas y la prohibición de otorgar préstamos, inversiones u otros fondos. Y precisamente miramos un día más al Mar Rojo. Les contamos que un buque mercante atacado este lunes por la mañana en el Mar Rojo y su tripulación se encuentran a salvo. Es lo que está apuntando la Oficina de Operaciones Comerciales Marítimas de Reino Unido, que recibió un informe sobre un buque mercante que fue atacado por 3 pequeñas embarcaciones a 70 millas náuticas al suroeste de la ciudad yemení de Hodeida. El buque se dirige al siguiente puerto de escala después de haber llevado a cabo medidas de autoprotección, según apunta la propia UNTO. Una pequeña embarcación no tripulada chocó con el buque 2 veces y 2 pequeñas embarcaciones tripuladas le dispararon, según apunta la UNTO. Desde noviembre, el grupo Houthi de Yemen, alineado con Irán, ha estado lanzando ataques con drones y misiles en las rutas marítimas del Mar Rojo y el Golfo de Adén. El grupo dice que estas acciones son en solidaridad con los palestinos afectados por la guerra de Israel en Gaza. Pendientes también, sin duda, de la noticia de este fin de semana, el intento de asesinato a Donald Trump y la reacción por parte del jefe de la Casa Blanca. Joe Biden ha dicho en estas últimas horas que no se puede normalizar la violencia. Destacaba cómo, afortunadamente, Donald Trump se encuentra bien después de que intentaran matar en un mitin a su rival. Biden llama a la unidad para contener la violencia en una de las campañas más convulsas de cara a los comicios del 5 de noviembre. Decía además que habrá una investigación interna sobre la actuación de los servicios secretos y apuntaba que hay que rebajar la temperatura y que son vecinos y amigos. Escuchamos a Joe Biden. There is no place in America for this kind of violence or any violence for that matter. An assassination attempt is contrary to everything we stand for as a nation, everything. It's not who we are as a nation. It's not America. And we cannot allow this to happen. Unity is the most elusive goal of all. But nothing is important than that right now, unity. Un Biden que en apenas una comparecencia de 4 minutos subrayaba cómo Estados Unidos debe unirse como una sola nación. Pide unidad. Joe Biden. Le escuchamos de nuevo. We must unite as one nation. We must unite as one nation to demonstrate who we are. Y en este contexto ya arranca la convención republicana en los Estados Unidos, de la que Donald Trump saldrá como candidato, reforzado tras haber salido indemne del intento de asesinato del sábado en Pensilvania. Se refuerzan los controles y las medidas de seguridad en Milwaukee, mientras esperan decenas de miles de miembros del partido y un gran discurso del candidato este jueves. El incidente del sábado, el primer intento de magnicidio en 4 décadas en la primera economía del mundo, ha logrado unidad entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su rival Donald Trump, en medio de una campaña
Muy polarizada, el exmandatario había indicado en su red True Social antes de despegar que lo sucedido le hizo plantearse atrasar 2 días su llegada al evento, pero luego decidió que no podía permitir que un tirador o potencial asesino cambiara su agenda. Un Donald Trump que también ha salido al paso, ha instado a la unidad nacional frente al mal mientras el FBI investiga los motivos detrás de su intento de asesinato en un mitin de campaña presidencial estadounidense este sábado. El candidato republicano resultó herido en lo que el FBI llamó un intento de asesinato en un mitin electoral el sábado por la noche, un acto de violencia política que ha transformado la carrera de 2024 y amenaza con polarizar aún más al país a menos de 4 meses del día de las elecciones en noviembre. En su red social, True Social, el magnate ha apuntado que no temerán y que se mantendrán firmes en su fe y desafiantes frente a la maldad. En este momento, además, apuntaba que es más importante que nunca que se mantengan unidos y que muestren su verdadero carácter como estadounidenses, manteniéndose fuertes y decididos y sin permitir que el mal triunfe. Trump ha señalado que fue solo Dios quien evitó que sucediera lo impensable y que esperaba hablarle a su gran nación esta semana desde Wisconsin. Y mientras tanto, las acciones de Trump Media and Technology Group Corp del expresidente estadounidense Donald Trump han subido un 70% en la preapertura del lunes a raíz de los acontecimientos que tuvieron lugar durante el fin de semana. Durante un mitin en Pensilvania, como saben, se produjeron disparos contra el ex jefe de Estado y el servicio secreto eliminó al autor de los disparos en el acto. Aunque Trump sufrió una herida en la oreja, no resultó, por suerte, gravemente herido. Al recordar el incidente, el expresidente dijo que le pareció surrealista. Las acciones de la empresa, como les contamos, han llegado a disparar hasta un 70%, vendiéndose a $53 cada una. Pendientes también de las elecciones francesas, de la situación después de las elecciones legislativas, les contamos que los partidos de izquierda de Francia aún planean formar un gobierno conjunto después de que emergieran como el bloque más fuerte en el Parlamento en una elección anticipada, pero ojo porque es poco probable que se produzca un pacto esta semana, es lo que apunta hace apenas unos minutos el líder del Partido Socialista. Dice que nada sucederá antes del 18 de julio, es lo que apuntaba Olivier Faure a la televisión France 2, refiriéndose a la fecha en la que la recién elegida Asamblea Nacional se va a reunir por primera vez. El nuevo Frente Popular, una alianza formada apresuradamente que incluye desde socialistas y verdes hasta el Partido Comunista y el izquierdista y euroescéptico Francia Inconmovible, ganó las elecciones parlamentarias a principios de este mes, pero se quedó muy lejos de la mayoría. Los comentarios de Faure, que se produjeron después de una semana de conversaciones infructuosas dentro del bloque, marcaron un cambio de tono. Después de su sorprendente victoria electoral el 7 de julio, Faure y otros líderes dijeron que estaban preparados para formar un gobierno y que encontrarían un nombre para el puesto de primer ministro en cuestión de días. Sin embargo, no se ha logrado ningún progreso desde entonces. Incluso si la izquierda logra ponerse de acuerdo sobre un nombre para proponer como jefe de gobierno, aún no está claro si Macron aceptaría nombrar a un primer ministro de sus filas, ya que cualquier gobierno de ese tipo carecería de aproximadamente 100 escaños en el Parlamento para poder formar una mayoría estable en Francia. Miramos también a Víktor Orbán, otro de los protagonistas de las últimas semanas después de sus viajes a Rusia, a China, el enfado en la Unión Europea. Les contamos que cancilleres de varios países de la Unión Europea tienen la intención de desairar la cumbre de asuntos exteriores que se va a celebrar entre el 28 y el 29 de agosto en Hungría, organizando su propio evento internacional. Es lo que informa Político este lunes. De acuerdo con 3 diplomáticos del bloque comunitario, el alto representante para asuntos exteriores y política de seguridad de la Unión Europea, Josep Borrell, va a convocar a los ministros de Exteriores a un consejo formal en la misma fecha en la que se va a producir la reunión organizada por el primer ministro húngaro Víktor Orbán. Dicen que si se celebra un Consejo de Asuntos Exteriores formal organizado por el propio Josep Borrell el mismo día, los ministros no van a poder ir a Budapest, es lo que expresa uno de los informantes, en opinión de otro diplomático, a través de un boicot a la cumbre de Hungría que ejerce la presidencia del Consejo de la Unión Europea. Cancilleres de países comunitarios querrían enviar una señal clara de que Hungría no habla en nombre de la Unión Europea. El medio reseña que esa reacción se debe a la política de Orbán, que se opuso a prestar ayuda a Ucrania y realizó reuniones con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el líder chino Xi Jinping sin acordarla con otros miembros del grupo. Precisamente el primer ministro húngaro Víktor Orbán ha enviado propuestas a los líderes de los países de la Unión Europea sobre formas de resolver el conflicto ucraniano tras los resultados de su misión de mantenimiento de la paz, durante la cual visitó Rusia, Estados Unidos y Ucrania del 2 al 11 de julio. Según su asesor político y tocayo Balázs Orbán, el plan de acción húngaro está sobre la mesa de todos los jefes de gobierno europeos. El primer ministro informó por escrito a los líderes del Consejo Europeo sobre los resultados de la primera etapa de las negociaciones, la misión de paz y las propuestas de Hungría y Europa,
quiere la paz y quiere tener una voz decisiva para resolver el conflicto militar y poner fin al derramamiento de sangre. Dicen desde Hungría que ahora debe desarrollar e implementar un cambio en su rumbo político, es lo que está apuntando el asesor del jefe de gobierno en una entrevista con el periódico Magyar Nemzet. Señaló que el plan de Orbán está ahora sobre la mesa de todos los primeros ministros de la Unión Europea. Según Balázs Orbán, este plan incluye una evaluación realista de la situación, objetivos realistas y un calendario adecuado para la acción. Añaden que en eso se basa su enfoque, es lo que subraya el asesor del jefe del gobierno húngaro. Hablamos también de la OTAN, les contamos que va a reforzar su presencia en Ucrania con el nombramiento de un representante especial en Kiev, según se ha decidido en la cumbre de la OTAN celebrada en Washington del 9 al 11 de julio. Según se informa, la representación de la OTAN en Ucrania va a cambiar de jefe, quien ahora tendrá un nuevo estatus como representante especial del secretario general. Se está debatiendo quién asumirá ese papel. Varias fuentes del diario europeo Pravda afirman que los miembros europeos de la OTAN insisten en que el candidato no debe ser estadounidense para equilibrar la influencia de Estados Unidos. También habrá cambios significativos en la presencia de la OTAN en Kiev, tanto en términos de número como de nivel. En concreto, se espera que se desplieguen numerosos oficiales destacados procedentes de estados aliados responsables de zonas clave. Mientras tanto, en Rusia siguen reaccionando al intento de asesinato de Donald Trump. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha informado este lunes a los periodistas que la seguridad del presidente ruso, Vladimir Putin, se ha visto reforzada tras el incidente ocurrido en Estados Unidos, tras el atentado a la vida de Donald Trump, cuando un hombre, como saben, intentó abatir al expresidente. La decisión se habría tomado independientemente de los acontecimientos que se están produciendo en el mundo occidental. Decía Peskov que la seguridad del jefe de Estado está garantizada al nivel adecuado, teniendo en cuenta, por supuesto, la escalada de tensión internacional en general. Eso que detallaba Peskov, quien reafirmó que Putin por el momento no tiene planes de comunicarse con Trump. Anteriormente, el jefe de la Dirección General de Inteligencia de Ucrania, Kirilo Budanov, afirmó en una entrevista con la revista ucraniana NV que ha habido intentos de asesinar a Putin, pero, decía, como pueden ver, hasta ahora no han tenido éxito. Precisamente el Kremlin ha dicho este lunes que el presidente ruso Vladimir Putin no se había puesto en contacto con Donald Trump después del intento de asesinato del candidato presidencial republicano de Estados Unidos y que además no tenía planes de hacerlo. Cuando se le preguntó si se iban a reforzar las medidas de seguridad en torno a Putin, el portavoz del Kremlin dijo que el líder ruso disfrutaba del nivel adecuado de protección y que se estaban tomando todas las medidas necesarias. El Kremlin dijo este domingo que no creía que la administración estadounidense fuera responsable del intento de asesinato del sábado contra Trump, pero le acusó de crear una atmósfera que provocó este ataque. Pendientes también de Estados Unidos, como saben, como se anunció la semana pasada en la cumbre de la OTAN en Washington, planea colocar este tipo de misiles de crucero, misiles de largo alcance en Alemania en 2026. Es por eso que el portavoz de la presidencia de Rusia, Dmitry Peskov, ha expresado literalmente que Europa es objetivo de sus misiles. Dice que su país, que Rusia es objetivo de los misiles de Estados Unidos en Europa, que esto ya lo han vivido y que tienen la capacidad de tener estos misiles, pero que las víctimas potenciales son las capitales de esos países europeos. Los anuncios de los despegues basilísticos de Washington y Berlín fueron anunciados el pasado miércoles en la cumbre de la OTAN en Washington, donde se resaltaron la capacidad de largo alcance con la que cuentan estos misiles de Estados Unidos. Los mismos son los ESM-6, los misiles Tomahawk y armas hipersónicas en desarrollo, las cuales aumentarían el alcance de los misiles que se desplegarían en el centro de Europa. Miramos también a Bielorrusia. Su presidente Alexander Lukashenko, estrecho aliado de Vladimir Putin, ha dicho este sábado que las tensiones habían disminuido en la frontera de su país con Ucrania y que las tropas adicionales desplegadas allí estaban siendo enviadas de vuelta a sus bases. El Ministerio de Defensa de Bielorrusia declaró a finales del mes pasado que estaba reforzando su frontera tras un incidente de seguridad y en respuesta al aumento de tropas ucranianas. Afirmaron que se había desplegado una división de sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes para probar su preparación para el combate. Lukashenko, citado por la agencia oficial de noticias Belta durante una visita a una región fronteriza, ha declarado que los servicios de inteligencia bielorrusos habían determinado que Ucrania había retirado tropas de zonas sensibles. Dice Lukashenko que eso significa que las tropas ucranianas que habían sido traídas como refuerzo ya no están. Apuntaba que ahora no hay dificultades con los ucranianos y que espera que tampoco las haya en el futuro. Pendientes también de los mercados, las subidas de Bitcoin en las últimas horas, la apertura de los mercados europeos. Hacemos una pausa, un par de minutos y enseguida de vuelta con todo en Negocios Televisión.
puede volver atrás y cambiar el principio, pero puede comenzar donde está y cambiar el final. En Luna Sevilla queremos ser su asesor financiero de referencia para mejorar su presente y su futuro patrimonial, prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros. Somos una empresa con una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Visite nuestra web lunasevilla.es o llame al 91 762 3442. En un momento en el que parece que se cierra el debate público y cada vez es más difícil encontrar libre contraposición de ideas, viene Origen, un programa de debate donde vamos a tratar de ofrecerles a todos ustedes las claves con fundamento, con respeto y con criterio de la actualidad política, económica y social. Libre contraposición de ideas, diferentes puntos de vista, siempre con los mejores expertos y analistas de las situaciones que abordemos. En directo todos los lunes de 10 a 12, así que les veo el próximo lunes en Origen. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, pendientes de la actualidad internacional, geopolítica, también de la actualidad económica, con el foco puesto en Bitcoin. Vuelve a recuperar terreno, ya no solo recupera los 60.000, sino que viene con subidas en las últimas horas, alcanzando por primera vez en las últimas semanas los $63.000. La criptomoneda más grande del mundo ha subido más de un 3% este lunes, a medida que el apetito por activos de riesgo ha seguido creciendo después del fallido intento de asesinato del expresidente Donald Trump, que dejó al candidato presidencial tan solo con una lesión menor en el oído. Un propio Trump, que por cierto se espera que participe en las próximas semanas a una conferencia sobre Bitcoin. Se espera además que Trump vuelva a su agenda habitual como estaba previsto inicialmente, y el asesor de campaña ha confirmado la asistencia del expresidente a la Convención Nacional Republicana en Milwaukee. Este incidente ha parecido aumentar las perspectivas de una posible victoria de Trump en noviembre, lo que impulsó el aumento de las criptomonedas. Bitcoin subió un 3,90%, ha llegado a cotizar en los 63.200, ahora como ven en el entorno de los $62.700, mientras Ethereum también con subidas algo más leves del 3,37%, superando los $3.355. Hablamos también de la economía de China. Ha ralentizado y mucho más de lo esperado el ritmo de crecimiento en el segundo trimestre, ya que una prolongada desaceleración del mercado inmobiliario y la inseguridad laboral han reducido la demanda interna, lo que mantiene viva las expectativas de que Pekín podría aplicar aún más estímulos. La segunda mayor economía del mundo creció un 4,7% entre abril y junio, su menor crecimiento desde el primer trimestre de 2023 y por debajo del 5,1% previsto por los analistas de un sondeo de Reuters. Datos que llegan mientras la producción industrial y las ventas minoristas crecen más lento de lo esperado. También estuvo por debajo de la expansión del 5,3% del trimestre anterior. En términos trimestrales, el crecimiento fue del 0,7% frente a un 1,5% revisado a la baja en los 3 meses anteriores. Para contrarrestar la débil demanda interna y la crisis inmobiliaria, China ha impulsado la inversión en infraestructura y ha invertido fondos en la fabricación de alta tecnología. Precisamente los precios de las viviendas nuevas en China han caído en junio a su ritmo más rápido en 9 años, mientras que las ventas de propiedades y la inversión se han desplomado, aumentando la presión sobre las autoridades para que apliquen más estímulos para apuntalar a golpeado sector mientras lucha por tocar fondo. Los precios de las viviendas nuevas cayeron un 4,5% respecto al año anterior, alcanzando el nivel más bajo desde junio de 2015, una caída más profunda que la del 3,9% registrada en mayo.
Precisamente el Banco Popular de China ha dicho que va a mantener sin cambios la tasa de 100.000 millones de yuanes en préstamos MLF a un año a algunas instituciones financieras en el 2,50% respecto a la operación anterior. El tipo de interés de la facilidad de préstamo a medio plazo se mantuvo estable en línea con las expectativas del mercado, ya que los márgenes de interés cada vez más estrechos de los prestamistas y la debilidad de la moneda china siguen limitando la capacidad de Pekín de utilizar la flexibilización monetaria para apuntalar la tambaleante economía. Además, arrancó una semana cargada de grandes referencias, sobre todo para la eurozona. Los datos de IPC de la eurozona y de Reino Unido, la comparecencia del presidente de la FED en un simposio. Ojo, hoy a eso de las 6:30 escucharemos a Jerome Powell, pendientes también esta semana de la encuesta CEB en Alemania, las ventas minoristas de Estados Unidos y el libro beige de la Reserva Federal en la región Asia-Pacífico. Por su parte, el protagonismo recaerá en el PIB de China y en el IPC de Japón. Hablamos también de Goldman Sachs. Les contamos que ha presentado una apelación ante la Reserva Federal de Estados Unidos cuestionando su resultado en la última prueba de estrés del regulador, que obligará al Banco de Wall Street a mantener una mayor cantidad de capital, según personas familiarizadas con el asunto. La apelación plantea los problemas que el presidente ejecutivo de Goldman, David Salomon, expresó públicamente hace 2 semanas, cuando argumentó que los resultados de la FED no reflejaban el trabajo que había realizado el banco para hacer su negocio más estable. El resultado de estrés de la FED, que incluía que Goldman perdería más de 40.000 millones de dólares en préstamos en una serie de escenarios económicos catastróficos, exigiría que el banco mantuviera una mayor cantidad de capital en relación con sus activos. Los bancos mantienen capital en reserva para absorber posibles pérdidas, pero también lo utilizan para dividendos y recompras de acciones. El resultado significará que las tenencias de capital de Goldman aumentarán más de lo que algunos analistas habían previsto, dado que el banco ha reducido su negocio de inversión de su propio capital en activos privados menos líquidos y más peligrosos. Goldman también suele estar sujeto a algunos de los requisitos de capital más elevados debido a su gran negocio de trading. Una semana con el foco puesto en la eurozona, palabras hoy por parte de Jerome Powell, subidas también en el sector del lujo, nos lo cuenta ya nuestra compañera Marta Vilar desde la Bolsa de Madrid. ¿Qué tal? Marta, muy buenas, buenos días. Muy buenos días, Sergio. Efectivamente será hoy a las 6:30 de la tarde cuando conozcamos esas palabras del presidente Powell. Veremos también, bueno, qué pistas más nos da sobre también la política monetaria que va a seguir la Reserva Federal. Seguiremos muy pendientes también a lo que pueda decir respecto a bajada de tipos de interés. Parece que puede estar bastante más cerca y que septiembre podría ser una fecha. Vamos a ver si hoy nos da alguna pista más, porque lo último que dijo es que bajaría tipos si hubiera un debilitamiento inesperado del mercado laboral. Veremos si eso ocurre de aquí a septiembre, pero pendientes también de Powell, porque ya saben que precisamente Donald Trump, después de lo ocurrido este fin de semana, ese intento de asesinato se ha disparado en las encuestas de las elecciones de noviembre de este año 2024. Vamos a ver también esto cómo afecta a Jerome Powell, que precisamente ya saben que Trump no es muy fan de Powell, pese a haberle puesto él como presidente de la Reserva Federal, pero no haber aceptado esos intentos de influencia por parte de Donald Trump para que el presidente bajara los tipos de interés, cuando precisamente lo que quería era hacer lo contrario, allá por 2018. Y mientras tanto, mercados financieros, Wall Street hoy en positivo. Vamos a ver cómo abre la bolsa americana. Los futuros apuntan a unas subidas de medio punto porcentual para los 3 principales índices, y de momento Europa en negativo, con caídas de en torno al 0,3 para el Eurostoxx 50, 0,4 CAC 40, en Alemania 0,15, y el IBEX sería el peor selectivo de todos, que por cierto ya pierde hasta ahora los 11.200 puntos, 11.197, con una caída del medio punto porcentual. Bueno, pues pendientes hoy de las palabras de Jerome Powell, por supuesto el foco en la bolsa de Estados Unidos. Vamos a ver cómo digiere las noticias de este fin de semana, este intento de asesinato a Donald Trump. Muchas gracias, Marta, por estar con nosotros una vez más. Hasta luego. Gracias a vosotros. Nosotros seguimos pendientes, como ven, de la actualidad económica, geopolítica, nacional, internacional, todas las claves de esta primera sesión de la semana. Una pausa, nada, un par de minutos, y enseguida ponte en acción de la mano de Eva Villanueva.